A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy José García y en esta oportunidad desarrollaré el tema conversaciones formales e informales del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y habilidad lingüística. Antes de empezar, le recomiendo que lave sus manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes disponible, puedes utilizar gel. Sean bienvenidos a esta clase que lleva como título Conversaciones formales e informales. Haremos los conocimientos previos. Hemos hablado del proceso de comunicación, de los elementos que implican el comunicarse y de las diferentes características que tenemos como seres humanos y la necesidad innata de poder comunicarnos. La necesidad nace de poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos hacia otras personas. Dentro de ese proceso de comunicación hay dos elementos muy importantes: emisor, quien envía el mensaje, y receptor, quien lo recibe, y un contexto en el que se desarrolla este mensaje. El día de hoy vamos a ver las conversaciones formales e informales. Estas son parte de la cotidianidad, parte de nuestro diario vivir y que son realizadas en diferentes aspectos de la comunidad, de la casa, de la escuela, que nos van a servir para expresar nuestras ideas. ¿Estamos listos para iniciar? Veamos el primer tipo de conversación. Conversaciones formales. Las características que tiene la comunicación formal es que tiene parámetros más cerrados, que quiere decir que existe un receptor que es el que envía el mensaje y existen códigos lingüísticos. Dentro de este tipo de conversación es más formal el aspecto que nosotros queremos comunicar. También se establece una relación de jerarquía. Podemos mencionar como por ejemplo el profesor y el alumno. ¿Cómo es la conversación que el profesor y el alumno establecen dentro del salón de clase? Es más formal. Existe un código lingüístico que se debe de respetar para que el mensaje cumpla con su objetivo. Y también podemos mencionar como ejemplo la relación entre un jefe y un empleado cuando le dan instrucciones del trabajo que debe realizar. ¿Cuáles son esas funciones que van a poder cumplirse en lo que se le está asignando? Por este tipo de comunicación es muy importante y se utiliza ya en personas que manejan ciertos parámetros lingüísticos que más adelante vamos a ver cuáles son las características de las conversaciones formales. Las conversaciones formales deben de cumplir con ciertos elementos. Primero, atiende a una gramática y una ortografía correcta. Esto se evidencia al momento que nosotros estamos conversando con las personas. Debemos de respetar la gramática y las reglas ortográficas que van inmersas dentro del mensaje que nosotros queremos comunicar. Y eso es muy importante, que sigas practicando en casa la ortografía y lo que es elemental, que es la gramática, que nos ayudan a nosotros para que el proceso de comunicación sea exitoso y que podamos realizar este tipo de conversación ya más formal. La segunda característica que tiene, déjame contar, que son las oraciones, son complejas y son algo extensas. Esa es la segunda característica que tienen las conversaciones formales. ¿Por qué necesitan que esas oraciones sean más extensas y más complejas? Porque los mensajes que nosotros queremos transmitir son más formales, más explícitos y más complejos en poder llegar a los receptores. La tercera característica es que utiliza un vocabulario variado. Ese vocabulario tiene que ir en coherencia con la gramática y el nivel de ortografía que maneje la persona. El vocabulario puedan entender las palabras que nosotros. La siguiente característica de las conversaciones formales suele dirigirse al receptor. En todo proceso de comunicación hay una persona quien recibe el mensaje. Hay personas que están escuchando esas conversaciones y debe de cumplir con ciertos elementos para que sea exitosa. Y la otra característica es la información se presenta de forma estructurada y coherente.
Como podemos ver, en todo proceso de comunicación debe de estar estructurado el mensaje y debe de ser coherente para que pueda cumplir su objetivo. Si nosotros no tomamos en cuenta estas características para poder practicar las conversaciones formales, el mensaje no llegará de forma exitosa. El mensaje puede ser codificado por los receptores de diferente forma. Por eso es muy importante que estructuremos esas conversaciones formales desde nuestros espacios cotidianos. El segundo tipo de conversación son las informales. ¿Pero en qué consisten esas conversaciones informales? Primero tenemos que comprender que este tipo de conversaciones se realizan en un lenguaje coloquial. ¿Qué es un lenguaje coloquial? ¿Habían escuchado ustedes ese término? Pues el lenguaje coloquial es el que se habla en las comunidades. No utiliza estructuras formales como la gramática y la ortografía. Pero veamos un poco más de las conversaciones informales. Se realizan en contextos cotidianos, con personas que son cercanas a nosotros y que tienen cierta relación a la hora de comunicarnos. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Nuestros familiares, nuestros amigos o los compañeros de clase. Cuando nosotros regresemos a la escuela podemos seguir practicando este tipo de conversaciones que son muy importantes porque nos ayudan a compartir nuestras experiencias. También es importante definir el tipo de lenguaje. Por lo regular, en este tipo de conversaciones, el lenguaje es verbal o en otros libros de texto puedes que los encuentres como el lenguaje oral. Este tipo de comunicación informal no utiliza códigos lingüísticos, a diferencia de la comunicación o las conversaciones formales. Es en un lenguaje más sencillo, en un lenguaje fácil de entender, en un lenguaje en el que todas las personas que nos están escuchando puedan comprender el mensaje de una forma sencilla, de una forma breve y de una forma clara, porque ese es el objetivo de la comunicación. Ser claros, poder entender las ideas, poder escuchar a los demás y poder compartir esas ideas. Y algo muy esencial, compartir esas ideas. Ahora vamos a ver cuáles son las características que tienen las conversaciones informales. Veamos, la número 1, no siempre cumplen con las reglas gramaticales y de ortografía. A comparación, si te recuerdas, de las conversaciones formales, se debe de seguir estrictamente la gramática y la ortografía. En las conversaciones informales no siempre se cumple, porque como dijimos anteriormente, se dan en un lenguaje coloquial, un lenguaje propio de la comunidad. La siguiente característica, las oraciones son simples y cortas. Gran diferencia con conversaciones formales, que las oraciones son más complejas y son un poco más extensas. En las conversaciones formales e informales siempre van a existir características que le van a ser propias para cada una de las herramientas que estamos utilizando. Dentro de las características de la conversación informal tenemos que se omiten palabras de tal forma que la comunicación es más rápida, ¿sí? Es más sencilla, es menos compleja, pero lleva el mensaje. Todas estas características de las conversaciones informales llevan ese mensaje de una forma rápida. Emisor emite el mensaje, receptor lo recibe. Este tipo de conversaciones informales las realizamos a menudo nosotros cuando estamos en familia. Por ejemplo, buenos días, hola, ¿cómo estás? Es considerada una comunicación informal porque no utiliza signos lingüísticos, no utiliza algún tipo de estructura y no tiene coherencia regularmente con lo que se está diciendo. También cuando estamos con personas cercanas a la familia, entablamos algún tipo de conversación informal. No tiene una estructura gramatical o una gramática que seguir, pero comunican. Eso es lo importante que tomemos en cuenta en las conversaciones formales e informales. Hay un mensaje que se quiere transmitir. Hay un mensaje que debe de llegar a la persona que nos está escuchando. Vamos a hacer un repaso de este tema del día de hoy. Conversaciones formales e informales. La primera
sigue parámetros, tiene códigos lingüísticos que se deben de respetar, debe de respetarse la gramática y la ortografía de forma correcta. Y las conversaciones informales, lenguaje coloquial, sencillo, sin tanta estructura, pero no debemos de olvidar que deben de tener esas conversaciones una coherencia lógica. Se debe de argumentar, se debe de estructurar los diálogos para que el mensaje sea comprensible. Si nosotros practicamos este tipo de conversaciones en nuestra casa, en nuestra escuela o en nuestra comunidad, podemos expresarnos de diferentes formas. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? ¿Alguna idea que tengas en mente, que puede ser creativa? Pueden estructurarse de diferentes tipos de conversaciones. Ya tenemos las características que diferencian una conversación formal de una informal. Recordemos que podemos practicar en casa y vamos a hacer una actividad. Van a pensar ustedes en algo simbólico y representativo de su comunidad. Pensemos en unos minutos. Pueden ser las tradiciones de mi comunidad, pueden ser las costumbres de mi comunidad, los oficios de mi comunidad o la fauna y flora de mi comunidad. Recordemos que Guatemala es un país diverso, también puede ser un aspecto de nuestra cultura, también conviven con nosotros diferentes pueblos que debemos de aplicar normas en todo proceso de comunicación. Ya seleccionaron el tema, entonces ustedes pueden decidir en estructurar una comunicación formal y una comunicación informal. Desarrollen ustedes la actividad en su cuaderno de conversaciones formales e informales y posteriormente ustedes, en compañía de un familiar o un adulto con que se encuentre en casa, haga la práctica. Anote los resultados obtenidos de esas conversaciones y algo muy importante, escribir qué aprendió de la actividad. Es muy importante recordar que en todo proceso de comunicación este tipo de características o este tipo de conversación predominan dependiendo el nivel de las personas. Si es un adulto, va a utilizar una comunicación formal, pero también se puede dar que entre un adulto y un niño este tipo de comunicación esté inmerso. Y un tipo de comunicación coloquial. ¿Por qué hablar de los dos tipos de conversaciones formales e informales en nuestro espacio cotidiano? Porque todas ellas nos ayudan a fortalecer nuestras habilidades comunicativas, lingüísticas y de atención. Por eso es muy importante que nosotros hagamos estos ejercicios que nos van a ayudar a retroalimentar. También nos ayuda al desarrollo de las habilidades verbales, y esto es muy importante, no tener miedo, no tener pánico de poder expresar este tipo de ideas, este tipo de opiniones por medio de conversaciones formales e informales. Ya han anotado el tema que ustedes van a trabajar en su portafolio. Espero que ese tema que han elegido pueda ser objeto para poder realizar conversaciones formales e informales, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder comunicarnos de una forma más efectiva, más eficiente y sobre todo cumplir con los elementos importantes de toda comunicación, entender el mensaje. Ese es el objetivo de la comunicación, entender lo que el emisor traslada al receptor. Si ya tienes estructurado tus conversaciones formales e informales y seleccionado el tema, el cual vas a elaborar, te recuerdo que debes guardar tus trabajos y ejercicios que realices de todas las clases que estás viendo a través de la televisión en tu portafolio de Aprendo en Casa, que es un espacio diseñado especialmente para ustedes para continuar con su formación. ¿Qué hemos aprendido de este tema el día de hoy? Que existen comunicaciones formales e informales. Comparte con un adulto lo aprendido para que ellos vean el aprendizaje que adquiriste el día de hoy. Estamos en el mes de mayo y hay fechas conmemorativas que nos debemos recordar como ciudadanos y como estudiantes. 30 de mayo, la número 1, es el día del Popol Vuh, libro sagrado para la cultura maya.
31 de mayo, Día de la Constitución Política de la República, en algunos escritos se le conoce como Carta Magna, donde se plasman los derechos y obligaciones de todos los guatemaltecos, las garantías constitucionales. Por eso es muy importante que tú, cuando puedas crecer, puedas practicar la lectura en este libro que te mencioné. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Recuerda, quédate en casa. Juntos saldremos adelante.